adorarte, Señor, para exaltarte, Señor. Tú eres hermoso, eres maravilloso, Señor. Te adoramos en esta hora, Señor. Levantamos tu nombre en alto, te exaltamos. Te damos gracias, Dios, porque tú eres maravilloso, Señor. Porque cuida de nuestras vidas. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Yo ruego, Señor, que tu palabra en esta noche, Señor, pueda tener cabida en nuestros corazones, Señor. Que nos ministres a través de ella, Señor. Que nos confrontes, que nos desafíes. Porque queremos verte en cada día, queremos conocerte en cada día, Señor. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Le invito a que pueda estar tomando su lugar en esta noche. Y ahí lo voy viendo un poco mejor. ¿Estamos bien? Amén. Ya volvimos para el frío en estos días. Pero dice que se viene más agua y después no sé qué más. Y bueno, ahí vamos llevando, ¿verdad? Pero bien, gloria al Señor. Estaba pensando en cómo introducirnos en lo que quería compartir hoy. Y me venía en la imagen un algo que creo que, un sonido en realidad, que creo que a nosotros, la mayoría, o por lo menos a mí, no me gusta escuchar, que es el sonido de la alarma en la mañana, ¿sí? Cuando suena el celular o cuando suena el despertador, ¿a alguien le gusta escuchar ese sonido? Yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Quizás algunos son como yo, que todavía tengan una alarma seguida de la otra con diferencia de 5 minutos, ¿sí? Entonces ahí uno tiene esa sensación de que pudo estirarse un poquito más para dormir, ¿verdad? Ahora, yo pensaba en esto de las alarmas, de que lo interesante de la alarma es que la alarma no fue diseñada para gustarnos, la alarma fue diseñada para despertarnos. Y cuando nosotros lo traemos a la vida espiritual, yo creo que aquí hay un principio también, porque la voz de Dios para nosotros no siempre la vamos a querer escuchar, pero a veces la voz de Dios también tiene la función como de esa alarma que es para despertarnos a nosotros. Yo quisiera que nosotros hoy pudiéramos estudiar en la palabra de Dios a 3 personas que vivieron en un mismo contexto, que comparten una historia. Simplemente 3 personas que actúan diferente, actúan distinto cada una de ellas. Y yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18. El segundo libro de las Crónicas de los Reyes en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 18. Vamos a encontrar una historia muy interesante que es lo que quiero compartir hoy con cada uno de ustedes. ¿Se encontraron? ¿Ven? Bien, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente: Josafat disfrutó de mucha riqueza y de mucha estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras, ganado para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galaad. ¿Irás conmigo a Ramot de Galaad?, preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat, tú y yo somos como uno solo, y mis tropas como tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podríamos consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetizó nada bueno, solo desgracia. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, tráeme a Micaías, hijo de Imla. Vayamos al versículo 12, dice lo siguiente. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor.
Pero Micaías respondió: tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que mi Dios diga. Cuando Micaías se presentó ante el rey Acab, le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: sí, sube y saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos. Pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a su casa en paz. No te dije, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracia. Quedemos hasta ahí. Es una historia muy interesante, ¿verdad? Es una historia que realmente me gusta y la estuve meditando en estos días. Yo quisiera que nosotros en este mensaje pudiéramos ver a tres personajes que esta historia nos va contando. La primera de ellas es Acab. Pero antes de hablar de Acab, yo quisiera que podamos tener un pantallazo general de quién era Acab. Acab fue un rey del norte, un rey que estuvo en Israel, un rey que permitió que la desgracia espiritual entrara dentro de Israel. Permitió cultos e idolatría desenfrenada. Se casó con una mujer que lo gobernaba, como todos nosotros. No, se casó con una mujer que lo gobernaba, pero para mal. Las bestias gobiernan para bien, ¿sí? Llamada Jezabel. Y Jezabel ahí estuvo trabajando. Acá fue un hombre que en reiteradas ocasiones se encontró con Dios. Dios utilizó la vida del profeta Elías para confrontarlo y para mostrarle cosas grandiosas que Dios podía hacer. Sin embargo, no cambiaron mucho la performance de Acab. Acab siguió siendo una persona que durante prácticamente toda su vida trató de ignorar la voz de Dios en cada oportunidad que tuvo. Entonces, yo quisiera que nosotros pudiéramos estudiar de las tres personas que nos presenta el texto, Acab en primer lugar. ¿Sabe? Cuando nosotros miramos este personaje aquí, vamos a ver que Acab estaba acostumbrado a que su grupo de profetas o voceros, que no podemos decir que eran voceros de Dios, porque en realidad le decían siempre lo que él quería escuchar. 400 en esta oportunidad. Tuvo muchos más, solo que Elías lo había matado en otra oportunidad. Esa es una prédica para otro día. Pero el punto es que él conocía a este tal de Micaías. Y lo que dice sobre este hombre, en el versículo 7, dice: yo lo odio porque nunca profetiza nada bueno. ¿Sabe? Acá en realidad sé que tenía un problema con este hombre, tenía un problema con Micaías, pero yo creo que el mayor problema que tenía Acab era con la voz que estaba hablando a través de este hombre. Era una voz que le incomodaba, era una voz que le molestaba. Y yo creo que él sabía, en el fondo de su corazón, que esa era la voz de Dios. La voz de Dios que le estaba hablando, que le estaba confrontando. Sin embargo, él actúa tratando de ignorar esa voz. Y sabe, yo quedé meditando por un momento en el personaje Acab, en cómo él va desarrollando su vida. Yo creo que hay algo que Dios nos va a mostrar a través de esta vida, de esta historia. Es que Acab es una persona que vive una vida de apariencia. Vive buscando o tratando de buscar o de escuchar la voz de Dios, pero en el fondo de su corazón no quiere escuchar la voz de Dios. Acab, yo creo que simboliza una persona religiosa que le gusta cumplir con rituales para tratar de parecer un hombre íntegro, para tratar de ser una persona bien, íntegro, como hablaba en el Salmo 15 hoy al comenzar esa reunión, como una persona que puede presentarse delante de Dios. Él aparentaba todo eso en su vida. Pero en realidad lo que nosotros vamos a ver en la vida de él es que él era una persona que sistemáticamente rechazaba la voz de Dios, pero aparentaba querer escucharla. Estaba ahí todo mostrando esa apariencia. Y sabe, yo mientras pensaba en la vida acá, pensaba en mi vida, pensaba en nuestro contexto como iglesia, como sociedad. Y creo, hermanos, que hay muchas personas similares a Acab en este tiempo. Y yo no quiero ofenderlos, pero quiero que nosotros podamos tener en perspectiva
esta historia. No porque Acab era casado con Jezabel, sino por lo que esta historia nos está hablando. Un hombre que quería hacer algo y que buscaba en distintas voces que le dijeran lo que él quería escuchar, voces que en realidad confirmaran lo que él quería. Acab es como esas personas que se acerca a alguien para pedirle un consejo y escucha el consejo, pero después va y hace lo que tiene gana. Y uno se queda preguntando, ¿por qué me preguntó el consejo si en realidad ya tenía pensado hacer lo que iba a hacer? Bueno, es ese tipo de persona Acab, el que está buscando el consejo de Dios, pero en realidad no quiere escuchar a Dios. Hace todo eso por pura protocolo, podríamos decir así. Y sabe, yo pienso que tal vez nosotros en nuestra relación con Dios muchas veces estamos actuando de la misma forma. Sabemos o estamos escuchando la voz de Dios que nos está diciendo que tenemos que tomar una actitud con un área de nuestra vida, con un pecado o con el trato con una persona o con algunos hábitos o con algo, pero en realidad nosotros estamos tratando de huir y de no escuchar la voz de Dios. Yo pienso que de cierta forma Acab nos va a mostrar de cómo una persona puede tratar de disimular una relación con Dios, pero en realidad no quiere tener una relación con Dios. No quiere estar con Dios, exige escuchar. ¿Sabe? Es interesante porque cuando vemos esta historia aquí en el versículo 17, vamos a ver que Acab le exige básicamente a Micaías, no, yo quiero que tú me digas lo que dice el Señor realmente. Y una vez que éste le dice, él dice, no, yo te dije que este siempre me dice algo malo. O sea, ¿quería escuchar o no quería escuchar? Y el punto es que en realidad no quería escuchar. Y muchos de nosotros somos así. Muchos de nosotros nos vamos transformando como Acab en ese sentido. Buscamos la voz de Dios aquí o allá, pero en realidad no queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar nuestra propia voz. Nosotros muchas veces vamos transformando la oración modelo que nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase mi voluntad en el cielo y también aquí en la tierra, lo que yo quiero. Y a veces nosotros vamos tratando de hacer eso, manipulando la voz de Dios para que nos responda tal y cual queremos nosotros, pero aparentamos tener una vida de santidad. No, yo quiero que me diga la palabra de Dios, pero me entra por aquí y me sale por aquí. Pero el texto no nos habla solamente de Acab. Hay otro personaje que también está en esta historia. Y dice el versículo 18, Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramón de Golaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y le dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hable mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Sí, como ves, el Señor ha dispuesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Saltémonos unos versos y vayamos al capítulo 19, versículo 1, y dice así. Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Hanani, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor?, le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Sabes, la historia ahora nos va mostrando, o nos muestra a lo largo de toda esa historia, otro personaje que quisiera que nosotros pudiéramos ver, que es el rey Josafat. Josafat es un rey muy conocido, ¿sí? Fue uno de esos reyes buenos, ¿sí? Podríamos decirlo, dentro de Judá. Sin embargo, la historia aquí nos muestra a un Josafat que tiene algunos deslices. Yo quisiera que nosotros pudiéramos observar que Josafat era una persona que sí buscó al Señor, que sí trató de agradar al Señor. Josafat era muy distinto a Acab. Acab en realidad consultó a los profetas y consultó a Micaías porque Josafat
se lo exigió, se lo pidió. Josafat tenía un problema. Se había emparentado con Acab. Cuando nosotros leemos el capítulo 18, versículo 1, vamos a encontrar que Acab era consuegro de Josafat. Y eso fue un problema, porque ese parentesco hizo que él formara una alianza con alguien que al Señor no le agradaba para nada, y eso es notorio. Sin embargo, él quedó atado de cierta forma a la vida de Acab. Ahora, él era así un hombre que buscaba al Señor, o que pretendía buscar al Señor, que quería escuchar la voz de Dios, que tenía la sensibilidad espiritual, podríamos decir, para darse cuenta que en medio de 400 voces había una voz que todavía no se había escuchado. Y era la voz de Dios, la voz de Micaías. Y es por eso que él preguntó, ¿no hay otra persona, no hay otro profeta? Sí, dijo acá, pero ese no me gusta. Lo traen a este hombre dice todo lo que iba a suceder o lo que estaba sucediendo. Y aquí hay toda una alegoría muy interesante aquí de una charla de Dios con ese espíritu. Bueno, eso queda para otro día, o lo podemos charlar en el mateando en otra oportunidad. Pero el tema aquí es de que Josafat era un hombre que quería escuchar la voz de Dios. A diferencia de Acab, que no quería escuchar la voz de Dios, Josafat era un hombre que sí quería escuchar la voz de Dios, pero tenía un problema. ¿Cuál podríamos decir que es el problema de Josafat? El problema de Josafat no estaba en querer escuchar la voz de Dios, sino en querer obedecer la voz de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque Josafat, escuchando a los 400, pero después escuchando a ese uno e identificando que ese uno había hablado en nombre de Dios, igual salió a la guerra con Acab. Es decir, que Josafat es ese tipo de personas que sí está buscando la voz de Dios y anda de aquí para allá, pero en realidad no quiere obedecer la voz de Dios. Quiere considerarla, pero al fin y al cabo quiere hacer lo que quiere hacer. ¿Sabe? Yo pienso que de cierta forma, y para trazar un paralelo entre los dos, en la diferencia que tiene cada uno, Acab es aquella persona que se vive de iglesia en iglesia buscando la voz de fulano, sultano, mengano, y se va a escuchar al profeta tal, apóstol tal, el intergaláctico no sé qué, y fulano de tal, y aquí allá, o hay una campaña y va allá, y yo quiero escuchar, pero en realidad no quiero escuchar la voz de Dios. Va para escuchar, pero no quiere escuchar. Josafat es el otro que va para escuchar y escucha la voz de Dios, y escucha la voz y dice, wow, hoy sí Dios me habló, hoy sí yo sentí la presencia de Dios, algo que me da un frío aquí en las entrañas, qué tremendo la palabra de Dios. Pero sale por la puerta y dice, qué buena fue la predicación, bueno, ahora sigo con lo mío. Ese es Josafat, la persona que quiere escuchar la voz de Dios, pero quiere hacer lo que quiere hacer. Uno podría decir, bueno, es que Josafat es terco, es una persona desobediente. No, es una persona que no entendió que Dios no solamente quiere ser escuchado. Es algo que ahora vamos a seguir desarrollando. Pero sabe, yo creo, hermano, que aquí hay algo muy interesante para nosotros. Que podamos nosotros identificar, primero entre estos dos, ¿qué tipo de personas somos nosotros? ¿Será que somos parecidos a uno de estos? ¿Será que nosotros en este tiempo estamos tratando de escuchar la voz de Dios e espiritualizar las cosas? Pero en realidad no es el problema que Dios no esté hablando. El problema es que yo quiero vivir mi propia vida, vivir mi propia realidad, seguir lo que mi corazón me dice que yo tengo que seguir, aunque yo reconozca que Dios me está diciendo lo contrario. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo porque, ¿sabe? Nosotros a veces vamos simulando una vida espiritual que no la tenemos. Vivimos una vida de apariencia en que somos piadosos, que queremos escuchar la voz de Dios, que hacemos ayuno, que tratamos de vivir en santidad porque a veces no la vivimos. Sin embargo, cuando Dios nos comienza a hablar, nosotros no cambiamos de vida. Y hay personas que viven 20 años dentro de una iglesia y viven queriendo escuchar la voz de Dios.
Caramba, es que Dios no habla. ¿Qué pasa? ¿Dios está mudo? ¿Que la iglesia no es de Jesús? Sí, claro que la iglesia es de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Jesucristo no habla? Está hablando. El problema es que o yo no quiero escucharlo, o quiero escucharlo, pero no quiero obedecerlo. Esa nos presenta esta historia. Una realidad que sucedió a muchísimos años, pero nos trae a nosotros también de la misma manera. Pero hay un tercer personaje en esa historia, que es Micaías. Yo no voy a leer el texto porque ya leí todo el texto. ¿Sabe? Cuando yo comencé a estudiar este hombre y comencé a tratar de ubicarlo en el mensaje, en si Micaías era una persona neutral en el mensaje, era solamente el vocero de Dios, o este hombre también estaba involucrado dentro de esto de escuchar la voz de Dios y obedecer lo que la voz de Dios nos dice. Y sabe, yo creo que la historia de Micaías nos coloca a Micaías al mismo nivel en un sentido que Josafat y que Acab, pero no como alguien o como un modelo malo, sino como un modelo a seguir. ¿Y por qué? Porque cuando lo van a buscar a Micaías y le dicen, mira, el rey te mandó llamar, y en otras palabras, el texto no lo dice así, pero lo voy a parafrasear, le dijo, che, escucha, 400 tipos dijeron que el rey tiene que ir a la guerra. Vos andás allá y decirle al rey que tiene que ir a la guerra, ¿sí? Y te va a ir todo bien, vas a ver que el rey te va a mandar unos postrecitos, unas cositas a tu casa, está todo bien, todo bomba y seguimos adelante. Sin embargo, Micaías dice, no, yo voy a hablar lo que Dios me diga que tenga que hablar. Es que hasta ahí, aparentemente, él no tenía respuesta acerca de ese mensaje. Dios le habla en ese interín. Y cuando él va a presentarse a hablar, él sabe que su mensaje no va a ser bien recibido ni por Josafat y ni por Acab, y mucho menos por los que estaban allí. De hecho, el líder de esos 400 profetas, Sedequías, cuando él termina de hablar, lo primero que hace es acercarse y darle una bofetada. Y después lo terminan llevando para la cárcel. Y el rey Acab todavía le dice, ¿saben qué? Déjenlo ahí, que se vaya muriendo de hambre, denle pan de aflicción para que este hombre se quede ahí, y cuando yo vuelva ahí vamos a conversar. Sin embargo, Micaías, en vez de decir, bueno, es que en realidad quizás lo malinterpreté, él dijo, no, si tú volvés es porque en realidad lo que yo vi es mentira, pero él sabía que no iba a volver a ver a Acab. ¿Cómo entra este hombre en la historia? ¿O qué simboliza? ¿Sabe? Micaías es esa persona que escucha el mensaje de Dios, no lo condiciona a su realidad y está dispuesto a dar el mensaje de Dios y a obedecer el mensaje de Dios. Acab es la persona que quiere escuchar a Dios, pero no quiere escuchar a Dios. Micaías es la persona que quiere escuchar a Dios y quiere escuchar solamente la voz de Dios. Josafat es el hombre que quiere escuchar, pero no quiere obedecer. Micaías es el hombre que quiere escuchar, pero también quiere obedecer. Y eso nos muestra esta historia. 3 personajes en un mismo contexto actuando de forma muy diferente. Eso me hace pensar, hermanos, en qué tipo de persona estamos siendo nosotros. ¿Sabe? Entre las cosas que yo destaco de la vida de Micaías es que este hombre no estaba buscando una aprobación por parte de la mayoría de las personas. No estaba buscando que lo vieran bien. Él no estaba tratando de evitar los problemas. Él sabía que el mensaje que él iba a dar era distinto, pero era el mensaje de Dios. Y él estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con el mensaje de Dios. Porque yo creo que Micaías a lo largo de su vida, de hecho, Acab dice, este nunca dijo algo bueno. O sea que no fue la primera vez que le dio un mensaje de parte de Dios. El nombre de Micaías no aparece en ningún otro libro, a no ser el texto espejo de 1 Reyes 22. Pero después no se cita más, no se sabe si salió de la cárcel, si no fue a la cárcel. Nadie más lo cita. Pero yo creo que este hombre entendió algo, que cuando yo escucho la voz de Dios, yo tengo que ser fiel a lo que escuché, fiel a ese mensaje. No importa lo que me cueste, yo tengo que ser fiel a ese mensaje. Yo no tengo que tratar de acomodar el mensaje de Dios. Yo no tengo que hacer que el mensaje de Dios suene lindo o como a mí me gusta o como a mí me agrada. Es más,
tal vez el mensaje de Dios es contrario al mensaje que muchos están hablando, pero no deja de ser el mensaje de Dios. Y Dios quiere que usted y yo podamos ser fieles, no solamente al escuchar, sino también al responder, sin importar las consecuencias. Sin importar hasta dónde me lleve eso, yo tengo que permanecer fiel a mi Dios. Yo tengo que permanecer fiel a lo que Él me está diciendo en este tiempo y no ir tratando de acomodar el mensaje de aquí para allá para que suene más lindo o para que suene más agradable. Yo creo que el Señor nos está hablando en ese tiempo y está mirando cómo nosotros estamos respondiendo en este tiempo. Entonces, la pregunta en esta noche, hermanos, ¿es usted una persona fiel al mensaje de Dios? Pregúntele que está a su lado. ¿Sos fiel al mensaje de Dios? Bueno, la respuesta automática es que sí, pero yo no exijo una respuesta, era solo preguntar nomás. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos escuchando en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Sabemos y escuchamos que el Evangelio es poder de Dios para transformar nuestras vidas, pero salimos por ahí, esas puertas, y en la calle actuamos como una persona que no fue transformada. Nuestro vocabulario es igual al vocabulario de cualquier uno, nuestra forma de tratar a los demás es la misma forma que todo el mundo trata a los demás. ¿Qué tipo de mensaje nosotros estamos escuchando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y aquí con esto vuelvo a lo que les compartí al comienzo, y eso lo pueden leer en su casa nuevamente y meditarlo, al Salmo 15 que comencé al comienzo del culto leyendo. David preguntando, ¿quién es el que puede entrar en la presencia de Dios? Él dice, la persona que es íntegra, el que no anda hablando mal de otro, el que no hace esto, que no lo lleva a las cosas prácticas, cotidianas, íntegro. No solamente aquellos que cuando están entre cuatro paredes con los hermanos actúan de una forma y cuando sale actúan de otra. No. Las personas que son íntegras escuchan el mensaje y obedecen el mensaje. ¿Sabe? Esta historia que terminamos de leer sucedió hace muchísimos años. Pero hay algo interesante, hermanos, algo interesante que nos dice la palabra de Dios. Y está en el libro de Hebreos, capítulo 1. Dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó todo el universo. Dios está hablando en medio de este tiempo. Algunos se dieron cuenta, otros no se dieron cuenta. Dios está hablando en medio de este tiempo. Ahora sí. Ahora, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios está hablando? Porque algunos se están preguntando, pero yo no sé lo que Dios está hablando en este tiempo. Y vamos teniendo esa actitud medio de Tomás, medio de Felipe, ¿no? Yo soy el camino, la verdad, la vida, ¿no? Y nosotros no conocemos quién es el Padre, tú nunca me mostraste. A veces estamos así, como medio, perdóname la expresión, como medio bobo, a veces mareado. ¿Será que Jesús habla en ese tiempo? Yo no sé si Jesús me habla a mí, quizás Él habla con otras personas. Pero su palabra nos asegura que Él sí nos está hablando en este tiempo, hermanos. Y cuando nosotros vamos a su palabra, fíjense lo que dice Juan capítulo 10, verso 17. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué dice? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y aquí hay algo interesante, hermanos, porque ¿cómo una persona puede decir, yo no escucho la voz de Dios, pero creo en Dios y soy una oveja? ¿Realmente soy una oveja de Él si no escucho la voz de Él? Cuando Jesús dice, mis ovejas, los que son míos, me escuchan y me obedecen. Pero hay algo interesante también en esto, hermano. Mis ovejas escuchan y me obedecen. No es, mis ovejas me escuchan y concuerdan con todo lo que yo digo. No dice eso. Pero a veces nosotros actuamos de esa forma. Acab no concordó con el mensaje de Dios. Josafat sí concordó con el mensaje de Dios, pero no lo obedeció. No lo obedeció. Eso es desobediencia. Entonces, ¿qué te hace diferente a ti que en este tiempo estás escuchando la voz de Dios, hablándote por medio de su palabra, pero actuando
como cualquier otra persona que no conoce a Cristo, ¿qué te hace a ti especial? ¿Qué te hace diferente de esa otra persona? Nada. Ah, no, pero yo me congrego en la congregación. Sí, pero quizás, como decía el apóstol Juan, estuvieron con nosotros, pero nunca fueron uno de nosotros. Quizás siempre estuve, pero yo siempre me congregué, siempre escuché el mensaje, siempre dije amén, aleluya, gloria a Dios, levanté las manos, lloré, me emocioné, siempre escuchaba y escuchaba la voz de Dios, pero seguí viviendo mi vida igual. Y Dios quiere que usted y yo podamos escuchar su voz, pero también actuemos en consecuencia de lo que estamos escuchando en este tiempo. Amén. Es eso lo que el Evangelio hace, te transforma, te cambia. Y a veces ese camino no es el mejor de los caminos. A mí me encantaría pensar que la obediencia me va a traer prosperidad, sanidad y un auto 0 kilómetro y una casa y etcétera, etcétera, etcétera. A mí me encantaría decir que eso sucede. Pero en la vida práctica, en la vida de los apóstoles, y de hecho en la vida de Micaías, en la historia que terminamos de leer, por escuchar la voz de Dios y por obedecer la voz de Dios, se ganó una cárcel y una bofetada. ¿Sabe cuál es el problema? A nosotros no nos gusta ganar eso. ¿Y quién le gusta ir a la cárcel y ganarse una bofetada? A ninguno de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos caso omiso a veces a lo que estamos escuchando. Hacemos como la de Josafat. Ay, sí, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y después me voy para mi casa. Si estamos escuchando su voz, si estamos escuchando su palabra, ¿por qué no estamos actuando en consecuencia? Mateo capítulo 7, yo creo que cala un poco más hondo todavía en ese tema. El verso 21 dice así: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de Dios, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, para ir terminando, hermanos, yo creo que el texto inicial que les compartí acerca de Acab, Micaías y Josafat, de Segunda de Crónicas capítulo 18, no nos muestra Acab es malo, Josafat es malo, Micaías es bueno. Yo creo que no es el meollo, no es lo que el texto en realidad nos quiere mostrar. Yo creo sinceramente que el texto lo que nos quiere mostrar es que cuando yo escucho la voz de Dios, yo tengo que responder en consecuencia. Si yo escuché, yo respondo. No me hago el sordo, no sigo buscando, ay, a ver quién más me puede decir. Fíjense, 400 tipos estaban ahí para decirle a Josafat, a Acab lo que él quería escuchar. No le bastaba uno, tenía que tener 400. Y hay muchos de nosotros que estamos así, hermanos. Por otra parte, y es un mensaje para otro día, no el mensaje de la mayoría es el mensaje de Dios. No el mensaje de la mayoría es el mensaje de Dios, pero dejamos eso para otro día. Yo no quiero que usted salga de aquí hoy pensando en qué voz estoy escuchando. Yo creo que usted pueda salir de aquí hoy pensando y meditando es, ¿qué estoy haciendo con lo que estoy escuchando? ¿Yo realmente estoy escuchando? ¿Yo realmente quiero escuchar la voz de Dios? ¿Es eso lo que yo realmente quiero? ¿O quiero escuchar mi propia voz? Pero me congrego para aparentar algo. ¿Cómo estamos actuando nosotros en este tiempo, hermanos? A mí me gustaría que nosotros pudiéramos tomar esta palabra hoy como un espejo para nosotros y podamos pensar de cierta forma, ¿qué hay de Acab en mí? ¿Estoy yo buscando que Dios confirme lo que yo quiero en realidad? Por otra parte, ¿qué hay de Josafat en mí? Yo estoy escuchando la voz de Dios, pero no estoy obedeciendo y pienso que con eso me salgo con la mía. Hoy estoy siendo como Micaías en un sentido de escucho, permanezco fiel al mensaje sin importar las consecuencias. Quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos por un instante en esta noche.
El Señor Jesús nos dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Hermano, tú quizás en este tiempo estás buscando escuchar voces. Hubo un largo camino hasta aquí. Te esforzás por las noches para escuchar la voz de Dios. Tratás de orar todos los días, estás en silencio. Todos los días estás tratando de meditar en su palabra y escuchando mensajes. Porque querés escuchar la voz de Dios. Y estás, o llegas aquí hoy frustrado porque decís: yo no estoy escuchando la voz de Dios. Yo quiero decirte que Dios sí te está hablando. Él sí te está hablando en ese tiempo. El problema es que no lo estás queriendo escuchar. No estás queriendo escucharlo. Yo quiero decirle con todo respeto: no pierda tiempo tratando de hacer cosas, tratando de compensar lo que usted no quiere hacer. Lo que tú no quieres hacer. Usted sabe qué tiene que hacer para que el Señor se alegre de usted. Sabe qué cosas tiene que dejar. Sabe qué hábitos le están destruyendo. Usted lo sabe. Dios a ti te conoce, mi hermana. Quizás en este tiempo estás exigiendo de otros cosas que ni siquiera tú lo estás haciendo. Y argumentas dentro de tu corazón: es que Dios no está hablando. Pues sí, Dios está hablando. El problema es tu respuesta. Yo te invito a que tú hoy puedas decirle: Señor, muéstrame, Señor, dónde estoy escuchando tu voz, pero haciendo lo que dice la mía. Muéstrame dónde estoy buscando voces que me den permiso para hacer lo que quiero. Yo te invito a que en esta noche tú puedas decirle: Señor, dame el valor, ese mismo valor que tuvo Micaías, de permanecer fiel. Pero sobre todo, dame ese corazón, Señor, de oveja, que discierne tu voz, que escuche tu voz, que te sigue, Señor. Es la persona que yo quiero ser, Señor. No solamente el que te escucha, sino el que te escucha y te obedece. Yo quiero invitarte en esta noche que puedas colocarte en pie por un instante. El Espíritu Santo del Señor está aquí en esta noche. No porque yo lo diga, sino porque su palabra lo dice. Que cuando se reúnen en su nombre, más de una persona, Él está ahí en medio para actuar de una forma distinta. Y yo creo que sí está aquí en esta noche. Él te está mirando
Él te conoce. Usted puede mentirme a mí, puede mentirle a su esposo, a su esposa, a sus amigos. Pero nada podemos esconder del Espíritu Santo que está aquí. Y Él te conoce. Y Él sabe cómo estás actuando en ese tiempo. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás queriendo escuchar? ¿Qué es lo que estás haciendo con los que estás escuchando? Sí, Él lo sabe. Y yo quiero invitarte que en esta hora tú puedas tener un momento personal con el Señor. Ahí en tu lugar. Quizá usted dice, es que yo no sé orar. Con sus ojos cerrados y hasta quizás con sus labios cerrados, yo te invito a que en tu mente tú puedas decirle, Señor, yo estoy aquí. Yo reconozco que he tratado de oír tu voz, pero no he querido escucharte. Yo reconozco, Señor, que he escuchado tu voz, pero he acomodado el mensaje. Dile, Señor, en esta noche yo quiero ser valiente. Valiente para obedecerte. Y no importa si eso me coloca en contra de mis principios, o hasta quizás a lo que dice la mayoría, pero yo quiero estar seguro que tú me estás hablando, escucharte y obedecerte, Señor. Yo quiero darte unos momentos para que de forma personal tú puedas presentarte delante de Dios, porque Él te conoce a ti. Él te conoce a ti. Él sabe cómo tú estás actuando en este tiempo. Y mientras los hermanos van cantando, yo te invito a que tú puedas, ahí en tu lugar, orar de forma personal a ese Dios que te conoce en la intimidad. Cuando nadie te está viendo, cuando estás solo, cuando estás por las noches, cuando estás en el trabajo, Él te conoce. Quiero escuchar tu dulce voz, viendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, me haría rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, Escucharte a ti, Señor. viendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, escucharte hablar. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que en este tiempo vengas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a romper el silencio. Y que vengas a abrir los oídos de mis hermanos en este tiempo, Señor. Que tú vengas a hablarles con claridad y que ellos puedan escucharte con claridad, Señor. Pero que al escucharte hablar, Señor, cada uno de nosotros podamos actuar en consecuencia. Señor, enséñanos a ser esas ovejas que escuchan tu voz
y que te siguen, que te obedecen, tal cual lo leemos en la historia, Señor, en tu palabra, Señor. Enséñanos a ser como este hombre que te escuchó y te obedeció, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús. Yo oro, Dios, por tu iglesia, Señor. Oro por aquellos que están en casa. Oro por aquellos que quizás están en los sanatorios. Aquellas personas, Señor, que les llegue este mensaje. Yo oro, Dios, para que en este tiempo nos enseñes, nos ayudes a actuar, Señor, con verdad en nuestras vidas. A ser íntegros, Señor, forma de vivir, Señor. Yo oro, Dios, para que podamos ser congruentes, Señor, como hijos tuyos, Señor. Que no estemos, Señor, mostrando facetas, sino, Señor, que podamos nosotros venir con sinceridad delante de ti. Querer escuchar tu voz y al escuchar tu voz, Señor, ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que tu palabra es verdad, Señor. Reconocemos que no hay lugar a donde ir, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solamente tú, Señor, puedes transformar nuestras vidas. Yo bendigo a tu iglesia en esta noche, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que este sea un lugar donde no haya silencio, Señor, pero que sobre todas las cosas también haya obediencia a tu voz en este tiempo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte El Señor es bueno, Él siempre está hablando a nuestro corazón y Él nos ha hablado en esta noche. Amén. Tome un minuto más su asiento mientras compartimos un poco de nuestras actividades. Las hermanas de AEDA van a estar con una actividad ahora en el mes de octubre, 12 de octubre, ¿perdón? 10 le erré por 2 días, pero van a estar haciendo un viaje a Salto, ¿verdad? Muy bien, yo para aclarar. Sábado 10 y domingo, viaje a Salto. Entonces todas las hermanas que quieran participar, entran en contacto ahí con las hermanas de AEDA. Siempre viene bien un viajecito para renovarse espiritualmente y también cambiar de ambiente. Eso bendice, ¿verdad? Bueno, también queremos invitarles. Tenemos una reunión de matrimonio. La reunión de matrimonio tengo que encontrar. Bueno, ¿cuándo es la reunión de matrimonio? 29. Sí, en la chacra. Yo me apuré. A las 16 en la chacra o aquí en la chacra. Muy bien. Es que sé que tengo por algún lado aquí, pero hasta que encuentre. También tenemos la reunión de varones el miércoles a las 19 horas aquí. Los jueves a las 18 horas también aquí en la iglesia, en la planta baja, el Mateando con Jesús. Los viernes los adolescentes a las 20 horas. Gracias, es verdad. Gracias, muy bien, gracias, Olguita. Sí, este martes 25 no tenemos reunión aquí en la iglesia. La reunión de martes que hacemos generalmente 15 y 30. Este martes nada más por la celebración del 25 de agosto no vamos a tener reunión. Pero al otro martes sigue todo normalmente. Bueno, los jóvenes sábado a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana tenemos allá en el campamento nuestra reunión.
y también invitarles a escuchar a las 8 de la mañana el programa Alianza en Marcha por Reconquista. Para aquellos hermanos que les gusta madrugar para escuchar radio, bueno, tenemos esa opción. Bueno, que Dios los bendiga muchísimo. Esperamos que el Señor les regale una semana muy bendecida. Que Dios les bendiga. Salude a sus hermanos y nos encontramos.